Que el Señor les bendiga, queridos hermanos en Cristo, y todo aquel que va a escuchar en este día esta palabra de Dios. En este día maravilloso, primeramente les saludo a todos ustedes con mucho amor, mucho cariño, sabiendo que Dios está guardándonos, protegiéndonos, está al frente de nosotros. Y nos advierte también en estos tiempos el Señor, y nos advirtió en aquel tiempo cuando Jesús estuvo, hace mucho tiempo atrás, siglo I, nos advierte el Señor de las señales que iban a acontecer antes de su venida, antes del fin. Y quiero hablar hoy día un poco de ello, y quiero que ustedes me acompañen ahí en sus hogares, me acompañen y podamos compartir esta palabra maravillosa del Señor de las señales del fin del siglo. Quiero que puedan abrir sus Biblias, me acompañan en Mateo capítulo 24. Voy a tomar el versículo 3 para comenzar esta palabra de Dios. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ciertamente ellos estaban preocupados y como tantas cosas y temas hermosos que conversaban seguramente en aquel tiempo con Jesús, querían saber qué iba a acontecer, qué iba a pasar, porque sabían que Dios era el dueño y Señor de todo lo que era en ese tiempo y lo que había de venir a la tierra. Entonces ellos, como sus discípulos, como sus hijos espirituales, como ustedes en estos tiempos, tenían preguntas que querían saber de parte del Señor y poder advertir lo que había de venir el día de mañana. Él, Jesús mismo, le comenzó a hablar de estas señales del fin del siglo. Y sus discípulos preguntaban a Jesús: dinos, dinos, Señor Jesús. Quizás le decían: Maestro, amado Jesús, dinos, ¿cuáles son estas señales? Y Jesús, mirándoles y conversando con ellos, Jesús les advirtió en aquel tiempo y nos advierte a nosotros. Y les dice: mirad, que nadie os engañe. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos: mirad, le está diciendo: estén apercibidos. Le está diciendo: presten atención en el siglo que están viviendo, los años que están viviendo, qué está aconteciendo en la tierra. Considerad todas las cosas que vean, que observen. Él les advierte y les dice: mirad, observad, estad ahí atentos. Que nadie os engañe. Cuando Él habla de engaño, habla de las mentiras del enemigo, de todas las artimañas que Él usa para engañar aún a los escogidos de Dios. Que nadie nos engañe. Y nos dice y nos agrega que vendrán falsos profetas a la tierra, engañando aún a los escogidos de Dios. Nos engañarán a través del ocultismo, a través de la codicia, de los celos, de las envidias, a través de tantas mentiras que el enemigo ha impartido acá en la tierra, ocultando la verdad y la realidad de Jesucristo. Jeremías 29:9 dice que Jesús en aquellos tiempos, Él decía que vendrían profetas, que Él no había mandado ni había enviado a decir nada a la tierra, pero vendrán. El profeta Jeremías lo sabía y nos advertía de estos falsos profetas también. En el 29:11 dice que Dios tiene pensamiento de paz para nosotros y no de mal, para darnos el fin que esperamos. El fin había y ha de venir en este siglo XXI.
y tenemos que estar apercibidos. Por eso el Señor me da la orden en estos tiempos de poder hablar un poco de esto, que quizás aún tú lo ves lejano, pero esto antes fue una advertencia, antes fue una sugerencia de parte de Jesús, pero vemos cómo han pasado los tiempos, los años, los siglos, y esto se ha hecho realidad. En el verso 6 dice: oirás de guerra y rumores de guerra. El Señor le decía: oirás, pero no hemos dado cuenta que esto ha acontecido y el día final se acerca. Las señales están ya más que a las puertas, hermanos amados. Ya no son rumores, son realidades que están aconteciendo. La guerra, hermanos amados, dice Jesús, será principio de dolores. Ciertamente que la guerra ha producido mucho dolor a la humanidad completa. Yo me pregunto, hermanos queridos, ¿y si ya esto sucedió, será que ya estamos en el fin del siglo y cerca de la venida del Señor? Yo creo que sí, hermanos. Ya estamos más que a las puertas. La tierra hace muchos años viene sufriendo de guerras y violencia, hermanos amados. Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue el 28 de julio de 1914, la cual duró 4 años hasta el 1918. Años de tristeza, de sufrimiento, de muertes. Han pasado 110 años, hermanos, hasta el 2024 y siguen aconteciendo guerras, violencias. Ha sido sacudida la tierra y nosotros muchas veces vivimos como que nada pasara, pero las señales se están cumpliendo. ¿Qué es la guerra, hermano? ¿Qué es la guerra? Falta de paz en la tierra, falta de paz en la mente de los hombres, de los presidentes, falta de comunicación, falta de comprensión, falta de conocer a un Dios tan maravilloso que lo único que ha hecho es dar amor, paz y seguridad. La guerra nos ha traído conflictos y más guerra entre naciones, hermanos amados, y reinos. Ha traído destrucción a la tierra, destrucción a la familia, destrucción a las vidas personales de cada uno. La guerra ha traído enfermedad a la tierra, ha traído amargura, hermanos amados. Hay falta de alimento por las guerras, hermanos, porque las tierras comienzan a ser infértiles, ya no son productivas, hermanos, por las guerras anunciadas ya por nuestro Jesús, por nuestro Salvador. Las familias han sido destruidas, sus sueños, hermanos, los sueños de nuestros hijos y de cuantos que están aún en guerra, hermanos, han sido destruidos por esas mentes que no están en Cristo Jesús. Yo creo que estas señales, hermanos, que advirtió Jesús en el siglo I, hermanos, ya están más que avanzadas en el siglo XXI, hermanos. Advertencias que dejó nuestro Padre Celestial, donde Él nos advierte que iban a haber rumores de guerra, pero ya son realidad, hermanos amados. Nos advierte también en el fin de este siglo, en el fin, hermanos amados, de estos tiempos, hermanos, cuando las señales del fin se han acercado, hermanos, que vendrán gran tribulación. Cuando hablamos de tribulación, hermano, hablamos de pena, de tristeza, de frustración, de aflicción, hermano. ¿Cuánto no hemos vivido, hermanos amados? Hemos vivido
familias completas en el desánimo, en la pena, en esos países donde está la guerra, la violencia, hermanos, han tenido que salir de su zona de confort, de tranquilidad, hermanos, a buscarse otros lugares donde vivir, pasando, cruzando el desierto, sin sabores, hermanos amados. Y eso nos indica que las señales del fin están más que a la puerta. En esos días el amor de muchos, dice el Padre, se enfriará. Muchos no querrán volverse a Dios. Muchos querrán huir de este evangelio santo y bendito que dejó Dios. Muchos se enfriarán y se volverán contra los hijos de Dios, contra los ungidos de Dios. Se levantarán en juicio cuando, igual que en aquel tiempo cuando Jesús sufrió persecución hasta la muerte de cruz. Jesús nos recuerda hoy que hay algunos peros que benefician al cristiano. Y yo te quiero hablar de este pero, hermano querido. Este pero que dice, pero en el que perseverare hasta el fin será salvo. Dios nos da una salida, un pero. Hay algo que el Señor nos advierte. Si nosotros perseveramos hasta el fin, hermano, recibiremos esa corona de vida tan esperada. Iremos a esa tierra prometida que Él nos fue a preparar, hermanos, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Debemos mantenernos fieles a Dios. En Mateos capítulo 24, verso 13, dice, debemos estar fieles a los mandamientos y al compromiso con Dios, a pesar de las oposiciones y de las adversidades. Jesús nos advierte en el verso 20, amados, que debemos estar orando, velando, vigilando, apercibidos, hermanos, porque las señales ya no son rumores, sino que son realidades. Hace muchos años atrás las advirtió en el siglo I, vuelvo a repetirte, hoy día estamos en el siglo XXI. Los días serán acortados, hermanos. Estamos viéndolo, hermanos, comenzamos a veces un día lunes y ya pasa la semana rápidamente, las horas pasan y llegamos al día viernes y se pasa la semana, se pasa el mes, se pasan los años, queridos hermanos. Y las señales del fin están aconteciendo. Los falsos profetas harán grandes señales y prodigios y milagros y engañarán aún a los escogidos. Y lo hemos podido ver, hermanos, que aún los hijos de Dios son engañados. Dice su palabra que vendrá como ladrón en la noche. Nos advierte el Señor. Dios nos preparó en su primera venida al mundo. Nos advirtió, hermano, que Él vendrá un día. Él no nos va a avisar, vendrá, dice su palabra, como ladrón en la noche. Y tenemos que estar preparados para ese día, hermanos. Será como un relámpago, un abrir y cerrar de ojos, dice su palabra. Juan 14, 1, 3, dice su palabra, no se turbe vuestro corazón. No tenga miedo, hermano, no se turbe, no tenga temor de lo que ha de venir, porque ya Él dio las señales. Será su segunda venida, hermanos, y tenemos que estar preparados para irnos con el amado de nuestra alma. Unos han ido antes y otros nos iremos después, pero tenemos que estar día a día preparados, buscando de no fallarle al Señor, de no fallarle a sus promesas, de no fallar a sus mandamientos.
Muchas moradas hay, Él lo dijo, y fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos, hermanos amados. Verso 42 de Mateo 24 dice, velad. ¿Qué significa velad, hermanos? Vigilar, cuidar, guardar, estar listo, mantenerse despiertos, ser prudentes. Ser prudentes para que nosotros hallemos gracia en el Señor por nuestro propio bien, hermanos. Jesús nos está preparando para su segunda venida desde aquel tiempo, hermano, cuando Él estuvo entregando esta palabra a sus discípulos, cuando Él les estuvo enseñando qué señales habían de venir. Desde aquel tiempo, hermanos, han pasado los años y debemos estar apercibidos cada día como que fuera el último día. Debemos estar compartiendo este evangelio a los que desconocen estas verdades y estas realidades para que conozcan al Cristo de la gloria. Debemos estar en obediencia, debemos asistir a la iglesia, debemos esforzarnos, debemos obedecer los mandamientos de Dios y estar firmes en la fe, hermanos, porque las señales ya están dadas por Jesús en aquel tiempo, cuanto más ahora que han pasado ya 140 años, hermanos amados, desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy son 140 años de advertencia que ya lo había publicado Jesús. Procuremos de andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Mi mente centrada en Dios, en sus ordenanzas, sus mandamientos. Debemos resistir al diablo para que huya de nosotros como hijos de Dios. Resistamos al diablo, resistamos las tentaciones de él. No andemos en la carne, andemos en el Espíritu para poder recibir esta gran bendición cuando venga Jesús a buscar a su novia. Pongámonos nuestros ojos en las riquezas celestiales y no en las terrenales. Mateo 24:46 dice, bienaventurado aquel siervo que Dios lo encuentre haciendo su voluntad. Bienaventurado, hermano querido, cuando Dios venga y te encuentre haciendo así como Él quiere. Porque para otros será el lloro y el crujir de dientes, más para nosotros será la vida eterna. Y esa paz que hoy no tienes, la encontrarás en ese lugar. Dios te bendiga, Dios te dé aliento, Dios te dé fuerzas para creer en las promesas de Jesús y advertirle a otro que hay señales que ya están dadas y que Él vendrá a buscar a su novia. Y ese eres tú y ese soy yo. Dios te bendiga en esta tarde y puedas considerar esta palabra y hacerla propia. Dios te bendiga.